bajada de saludable, bajada de línea, qué análisis lindo. Es muy cómodo así, porque uno dice, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo él, firmo al pie y listo, ya está. No, yo voy a hablar de Negro Fontana Rosa. El homenaje hoy es al Negrito, así que voy a hablar de Negro Fontana Rosa a 5 años de que se murió. No sé por qué, por las sensaciones raras. Me parecía que eran más, mirá qué raro. Otra vez dice, me parecía que eran más, son 5 nomás. Me acuerdo que andaba por la Avenida de Mayo y me encontré con Blanquita Reboli, y Blanquita Reboli me dijo que se había muerto el negro. Yo lo había visto hace poquito, pero... Bueno, le voy a leer un textito, voy a decir unas cosas y después le voy a leer un texto que tiene que ver con el momento en que el negro se murió. No voy a poner, es una cosa triste, pero es este asunto. La idea es esta. Creo que tenemos que instalar colectivamente la idea o el concepto sin ningún tipo de condescendencia, ni mirada piadosa, ni mirada cómplice, de que cuando hablamos de Roberto Fontana Rosa estamos hablando de un artista cabal, no alguien que entró por la ventana, que es producto del populismo o ese tipo de pelotudeces. Estamos hablando de un artista cabal, un hombre muy representativo de nuestra cultura y uno de los más grandes. Y tratar de fundamentar eso, porque es así, no solamente porque hayamos tenido el privilegio de ser sus lectores y sus amigos ocasionales. Piensen una cosa. Fontana Rosa fue básicamente, entre otras cosas, en términos de manifestación artística, 3 cosas. Fue dibujante, fue narrador y fue humorista. Como dibujante fue un extraordinario dibujante. No fue un dibujante cualquiera, no fue un dibujante más. El negro Fontana Rosa venía del dibujo realista, del dibujo de historietas de aventuras, que eso es lo que le gustaba a él. Hizo sobre todo dibujo humorístico, pero la base de su dibujo es el dibujo de aventuras, es el dibujo de Hugo Pratt, esas cosas que él copiaba. A lo largo del desarrollo de su obra, paulatinamente, otros aspectos, como es el humor y como es el relato, fueron desplazando al dibujante. Dibujaba cada vez menos, contaba cada vez más historias. Pero no hay que perder de vista que el negro fue un notable dibujante, y si no hubiera escrito ningún cuento, sería muy importante para la historia de nuestro humor y de nuestra ilustración gráfica, de nuestra ilustración, por el mero hecho de ser dibujante. Como narrador, ese probablemente es el lugar más raro. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los relatos de Fontana Rosa son relatos cuyo efecto buscado, con mayor o menor intención, es el humor. Si son cuentos humorísticos, relatos humorísticos, relatos que tienen que ver con un trasfondo de humor. Eso ha hecho que, por ejemplo, fíjense ustedes, el negro escribió prácticamente alrededor de 200 cuentos, más allá de las 3 o 4 novelas. Es un volumen muy considerable de producción, de los años 70 prácticamente hasta su muerte. Una de las razones por las cuales hoy en día está trabada la publicación de su obra es el conflicto por los últimos cuentos que entregó. Si estaba para publicar, no estaba para publicar, etc. Trabajó siempre en eso. Ahora, Fontana Rosa publicó siempre sus cuentos en una editorial, por lo menos los últimos 25 años, en Ediciones de la Flor. Era una editorial que publicó habitualmente toda su obra de humorista, todos los Inodoro Pereira y todos los Muy Aceitoso. Prácticamente siempre ese hermosísimo libro que
que tiene Alejandro allí, que es un libro sobre fútbol que publicó Sudamericana. No te vayas campeón, un libro memorable, ¿no? Y poco conocido. Prácticamente toda la producción de Fontana Rosa fue ahí. Es decir, se publicaban como libros de humor, solo de humor, como si eso no está bien ni mal. Pero digamos que no aparecía nunca en la foto de la narrativa argentina como lo que era, un cuentista. Fíjense ustedes, cuando se publicó en España, a Fontana Rosa lo publicaron en 2 tomos, lo publicó la editorial Alfaguara, en la misma colección donde publica Scott Fitzgerald, en la misma colección donde publica a Nabokov, etcétera, etcétera, a narradores, autores de cuentos. Bueno, un gran cuentista que todos admiramos, como fue Isidoro Blaisten, toda su obra aspiró, decía, bueno, he escrito todo lo que he escrito, si alguna vez llego a publicar dos cuentos que dan para las antologías, quedaré feliz. Bueno, el Negrito por lo menos ha dejado, de todos esos hay una docena de cuentos impecables. Y por último queda el humorista. Además de todo eso, Fontana Rosa fue un extraordinario humorista, probablemente uno de los más grandes, si no el más grande, de la segunda mitad del siglo XX para nosotros. Que iba más allá de su propia producción. Ustedes saben los años que trabajó en colaboración como colaborador y co-creador de Lelutier. Uno agarra cualquier episodio de Inodoro y no hay un chiste, es un reguero de chistes. Es un humorista generoso, además. Nunca administró el talento, sino que se entregó en forma muy... Bueno, eso quería señalar primero que nada. Y ahora les voy a leer un textito que tiene que ver con aquella despedida con el pueblo. Uno se anima entonces con todas estas salvedades a decir que el Negro Fontana Rosa fue sencillamente el mejor. En todos los sentidos. Porque además de todo lo que estamos diciendo, era muy buena gente. Era un tipo de buenísima leche. Estoy hablando de la vida social, de la vida profesional, de colegas y de amigos. El negro era de una sanidad invulnerable al halago y a las miserias de los celos. En él, como en otros, se intuye que es cierta la idea del humor, que en él es un reflejo, una manera, un tipo personal, que es cierto que el humor es una de las formas superiores de la inteligencia y de la sabiduría. Él se cagaría de risa de esto que estoy diciendo ahora, precisamente porque era muy sabio. Pero es cierto, no tomarse en serio es la única forma seria de tomar las cosas. Y así iba con naturalidad de la gracia a la desgracia. Contaba en los últimos tiempos, cuando ya estaba muy jodido, lo siguiente. Decía, uno primero se preocupa y dice, preguntándose, ¿por qué esto me tocó a mí? Pero después pensás, ¿y por qué no? Era el mejor. En los últimos tiempos de su vida, ustedes habrán sido testigos de eso, se prestó, literalmente se prestó, para lo que quisieron hacer con él, sobre él, y en todas las formas de utilización personal. Siempre estaba ahí. Se hizo cargo del embarazo ajeno, de lo que podían sentir los demás ante su enfermedad manifiesta, y en los últimos años, tan jodido y dependiente como estaba, era capaz de hacer que todo el mundo se sintiera casi cómodo con él. Uno se sentía casi cómodo en su presencia, sin una queja, con un humor imperturbable, laburando hasta el filo del final, haciendo como si nada. Por eso el Negro Fontana Rosa era el mejor, como tipo también. Y del escritor, del humorista y del dibujante, solo cabe decir que por lo menos de nuestra generación sacaba una cabeza larga. De nuestra generación seguro venimos a decir. Probablemente alrededor de estas líneas habrá muchas que se dediquen al elogio de Fontana Rosa en cada uno de los rubros de los que hablamos, y va a estar bien. Pero solamente me gustaría agregar un par de cositas, subrayar 2 cositas nomás, además de lo dicho. En primer lugar, es increíble el nivel de calidad de que fue capaz de sostener, con
con una producción de semejante volumen. No es fácil y es casi imposible si uno no es un genio. Más de 30 años y otros tantos tomos de Inodoro Pereira son la evidencia de que el negro lo era. Y los cuentos, la cantidad y calidad de sus cuentos. En el caso de Negro son una docena de relatos rigurosamente antologables. Cada uno tiene los suyos, cada uno elige los suyos. En el último libro, El Rey de la Milonga, que lo publicó ya estando bastante cachuzo, hay algunos realmente extraordinarios. La otra cosa para señalar, y para terminar con este asunto, es el lugar de Fontana Rosa. ¿Qué lugar ocupa? Le decíamos al principio. Yo creo que el Negro es, sin salvedades de ningún tipo, uno de los grandes narradores argentinos de todos los tiempos. Se podría considerar desde la perspectiva de aquellos que conciben la producción literaria o la tarea artística en general como una competencia o como una carrera, que nuestro amigo Fontana Rosa, como decía el Gordo Soriano en un famoso artículo sobre Stan Loren y Oliver Hardy, sobre el gordo y el flaco, que Fontana Rosa, igual que el flaco Loren, cometió el error de hacer reír. Es decir, el prejuicio respecto del tono y de los temas, agregaría, de muchos de sus relatos hicieron que hasta no hace mucho algunos no lo vieran como un escritor, no lo registraran como tal. No había ningún casillero habilitado para él en el sistema de la literatura argentina. Eso a él no le importaba. No nos importaba a nosotros tampoco. Nunca miró los costados cuando escribía, y escribía cada vez mejor. Y siempre tuvo y le sobró de eso que un escritor necesita para que lo sea: lectores. Después de su talento, los lectores es lo que más le envidiamos. En los últimos tiempos, recordé y cité con frecuencia una definición suya sobre la amistad. Un amigo, decía el Negro, es alguien con el que no tenés que cuidar ni reprimir. Seguro que no eran estas sus palabras, pero sí la idea. Es alguien con el que no tenés ni que cuidarte ni que reprimirte. Hay una base de confianza que nada puede conmover entre amigos. Por eso, si un amigo viene y te dice, ¿no sabés la película iraní que acabo de ver?, vos le podés decir, no me empieces a romper las pelotas. Eso es precisamente lo que me gustaría que me dijera ahora, después, en algún momento, cuando lea estas pelotudeces, fruto de la impotencia y de la amistad. Nada más.